Buenas tardes estudiantes, bienvenidos a una clase más de física. Estamos con el tema sistemas de energía térmico y trabajo mecánico. En continuación con el tema de termodinámica que estábamos viendo en clases anteriores. Vamos a ver en primera instancia la energía transferida mediante el trabajo. El trabajo, como sabemos, es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Vamos a particularizar la expresión general del trabajo para un sistema termodinámico concreto. Por ejemplo, un gas encerrado en un recipiente por un pistón que puede moverse sin rozamiento. Por efecto de la presión P ejercida por el gas, el pistón sufre una fuerza F, que lo desplaza desde una posición inicial A hacia una posición final B, mientras recorre una distancia. Aquí tenemos, por ejemplo, un motor de combustión interna, en el cual podemos observar cómo se está realizando la transferencia de la energía mediante el trabajo. Nos dice en el ejemplo que un gas, el gas que se está utilizando en este caso es la gasolina, al recibir una presión, esta gasolina explota, la cual mueve el pistón hacia una distancia, desde su distancia inicial hasta una distancia final, ¿verdad? Este proceso se repite continuamente. Por esa razón, la función principal de la gasolina es proveer la explosión necesaria para que el pistón pueda moverse de arriba hacia abajo y así generar el movimiento del automóvil. El trabajo es positivo cuando lo realiza el gas, significa expansión, y negativo cuando el exterior lo realiza contra el gas. Por ejemplo, cuando se realiza la explosión, como podemos observar en la imagen, el pistón se mueve hacia abajo debido a la fuerza de la explosión. Esto significa un trabajo positivo, ¿verdad? En cambio, cuando el pistón sube, está comprimiendo la gasolina y al comprimirla, eso genera que la gasolina explote. Entonces, cuando sube el pistón a comprimir la gasolina, eso en cambio es un trabajo negativo porque está actuando en contra del elemento que realiza la expansión, que en este caso es la gasolina. Vamos a ver en cambio lo que es la conservación de la energía. En física, el término conservación se refiere a algo que no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Tiene el mismo valor antes y después de un evento. Lo que decíamos en temas anteriores era que la energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma en una nueva forma de energía. Tomemos como ejemplo esta linterna. La energía eléctrica suministrada se almacena en forma de energía química. Esta energía le permite generar luz a la linterna. La cantidad de energía ganada por la batería de la linterna coincide con la energía perdida por medio de la luz que proyecta. Esto es la conservación de la energía. Significa que las baterías que contiene esta linterna le ayudan a producir la luz necesaria para proyectar mediante su foco. Puede ser LED, puede ser un foco halógeno, ¿verdad? Entonces la energía no es que se pierde. Cuando se terminan las baterías no se refiere a que se le acabó la energía, no es así, sino que la energía se ha transformado. En este caso se ha transformado en luz. Lo mismo pasa con otros elementos como por ejemplo el control remoto. El control remoto utiliza lo que son señales infrarrojas. Cuando se termina su batería, lo que sucedió es que cuando se agota la energía de su batería, significa que la energía se ha transferido, se ha transformado en este haz de luz infrarroja. Lo mismo pasa con algo tan común como un reloj de pared, el cual utiliza la energía para el movimiento de las manecillas. Entonces, su energía eléctrica se ha transformado en energía mecánica, la energía mecánica que necesita el reloj para poder mover las manecillas. Bien, entonces no es que la energía se pierde, sino que se ha transformado en otra forma de energía. Algo importante que recordar sobre lo que es termodinámica. No solamente termodinámica se refiere a todo lo que genera, produce calor, como es la gasolina, el carbón, etc. También la electricidad es una fuente de energía térmica. Seguramente ustedes al tocar un televisor o un radio que ha estado encendido por algún tiempo, lo han sentido que ha estado caliente. O si tocan un cable que ha estado conectado durante varios minutos, el cable del cargador por ejemplo, o el celular incluso,
ustedes lo tocan y lo sienten que es caliente. Eso se debe a que la electricidad también es una fuente de energía térmica. Por esa razón, en la tarea de las semanas anteriores que les había puesto que expliquen cómo es que utiliza la energía térmica una tostadora y una lámpara, ¿verdad? Esto es porque estos dos artículos utilizan la energía eléctrica para transformarla en energía térmica, pero por sí sola la electricidad ya es una fuente de energía térmica. Vamos a ver ahora lo que son las máquinas térmicas. Una máquina térmica funciona cíclicamente de modo que la sustancia que contiene sufre distintas transformaciones hasta regresar a su estado inicial, con lo que su energía interna no varía. En cada ciclo, la máquina térmica absorbe una cantidad de energía térmica, que se representa con Q sub A, de un foco térmico a alta temperatura, que significa T, y parte de esta energía se transfiere mediante trabajo, que como ya sabemos se representa con la W. Aquí podemos observar cómo un motor de un avión o una turbina de un avión está tomando la fuente con la cual realiza el trabajo de la combustión, aunque utiliza gasolina. Lógicamente, para poder comprimir la gasolina o el combustible no utiliza un pistón, sino que utiliza la misma presión del aire para poder generar el flujo de salida de gases y de esa manera avance el avión, ¿verdad? Nos dice entonces que una máquina térmica funcional de tal modo que la sustancia que contiene sufre distintas transformaciones. ¿Cuál es la sustancia que contiene esta turbina? Son dos. Primera, el aire. Segunda, la gasolina, los cuales son necesarios para realizar la combustión y la salida de gases que se transforma en dióxido de carbono, ¿verdad? Se puede calcular también el rendimiento de una máquina térmica. ¿Qué es el rendimiento de una máquina térmica? Se define como la razón entre el trabajo obtenido a partir del calor absorbido. El rendimiento térmico se representa mediante un porcentaje y se calcula con la siguiente fórmula: R es igual a W sobre Q sub A, donde R es el rendimiento que se representa en un porcentaje, W es el trabajo que se representa con kilojoules o sus siglas KJ, y Q sub A es la cantidad de energía térmica que se representa con kilojoules o K y J. Bien, si se dan cuenta, tanto el trabajo como la cantidad de energía térmica utilizan la misma unidad de medida, así que no deben de confundirse al momento de realizar un ejercicio. El trabajo es la función que realiza la máquina térmica, mientras que la cantidad de energía térmica es la energía, la electricidad o el calor necesario o que necesita esa máquina para realizar el trabajo. Bien, vamos a resolver un par de ejercicios sobre máquinas térmicas utilizando la respectiva fórmula de rendimiento. Tenemos que el motor de un auto produce unos 59 kilojoules de calor para producir un trabajo de 5200 kilojoules. Calcula el rendimiento del motor. Para eso necesitamos la fórmula anterior y necesitamos también sus valores. El rendimiento no lo tenemos, eso es lo que vamos a calcular, por esa razón es la incógnita. ¿Cuál es el trabajo? Aquí nos dice para producir un trabajo de 5200 kilojoules. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta su cantidad calórica o el calor, que son 52 kilojoules, ¿verdad? 59 kilojoules. Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula, lo cual nos queda que trabajo es 5200 kilojoules dividido para la cantidad de calor, que es 59 kilojoules. Dividimos y nos queda 88,1. Por lo tanto, la respuesta es que el rendimiento del motor es 88,1%. Bien, como ven, su rendimiento no es al 100%. Eso es porque las sustancias que necesita, como habíamos visto en el caso anterior, que es la gasolina, no es que se aprovecha del todo, se pierde al momento de realizar la combustión. También su movimiento, el movimiento que produce el motor, no se lo aprovecha totalmente, debido al peso que tiene el auto y otros factores. Bien, por esa razón, el rendimiento de este motor es del 88,1%. Difícilmente una máquina térmica podrá llegar al 100% de su rendimiento. Veamos un ejemplo más.
Una bomba de agua registra un trabajo de 750 kJ, tomando 12 kJ de energía de la red eléctrica. ¿Cuál será su rendimiento? Como ven aquí, la fuente, esta vez térmica, la fuente térmica es la electricidad, lo que mencionábamos hace poco. La electricidad también es una fuente térmica. Para esto utilizamos la misma fórmula anterior y necesitamos sus componentes. No tenemos lo que es el rendimiento, eso es lo que vamos a calcular, por esa razón lo colocamos como una incógnita. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta bomba de agua? Su trabajo es de 750 kJ. ¿Y cuál es la cantidad de energía tomada? La energía que toma o la energía calórica que toma son 12 kJ. Reemplazamos los valores en la fórmula. Nos queda trabajo 750 kJ sobre cantidad de calor que son 12 kJ. Realizamos la división. 750 dividido para 12 nos queda 62,5. Máximo usamos 1 o 2 decimales. Bien, por lo tanto, respuesta: el rendimiento de la bomba de agua es de 62,5%. Nuevamente no alcanzamos al 100%, ya que la electricidad también se pierde al momento de mover los componentes internos de la bomba de agua. Y así es como se utiliza la fórmula de rendimiento dentro de lo que es las máquinas térmicas. En su ficha pedagógica deberán resolver la actividad 4, que es responder las siguientes preguntas, las cuales se resuelven en base a lo explicado en la clase, y resolución de un problema donde tenemos dos ejercicios sobre rendimiento. Las preguntas deben leerlas detenidamente. Por ejemplo, la primera dice: aparte del motor de combustión, ¿qué otra máquina transfiere trabajo conoces? La literal B, una linterna, como la que explicamos en el ejemplo, es un ejemplo de conservación de energía. Explica otro objeto cómo realiza la conservación de energía. La última, en su casa de seguro también hay máquinas eléctricas o térmicas. Nombra al menos 5 máquinas térmicas que tengas en casa y explica cómo se realiza la conservación de la energía en solamente una de ellas.